complejo en todo el interior del país y Paraná tampoco es ajeno a esta situación. Por un lado, por cómo están repartidos los subsidios y por el otro también por un importante descenso en cantidad de pasajeros por todo esto que tiene que ver con la pandemia. Pero para hablar sobre ese tema ya estamos en comunicación con Marcelo Lischet, que es el titular, el gerente de Buses Paraná, que obviamente nos va a contar sobre este tema. Marcelo, muy buenas noches, gracias por atendernos. Gonzalo Schmidt de Día a Día lo saluda. ¿Cómo estás, Gonzalo? Es un placer estar con ustedes. Igualmente, Marcelo, bueno, cuéntenos cuáles son los principales inconvenientes que afecta por estos momentos al transporte urbano de pasajeros aquí en Paraná y en el interior del país, que son problemas que se vienen arrastrando, pero tengo entendido que en los últimos meses se fueron profundizando. Bueno, acá hay dos problemas que se han unificado y es un cóctel explosivo. Por un lado, el desinterés que se tiene desde la nación por lo que ocurre en el transporte urbano del interior. Se atiende únicamente lo que es el área metropolitana y el área suburbana de Buenos Aires. Y al interior se lo deja de lado en manos de nos arreglemos como podamos y que los municipios y los gobiernos se hagan cargo. Los gobiernos están atendiendo las necesidades en este momento de la pandemia. El transporte no es un problema en general para al lado de la pandemia, pero sí para la gente que usa el transporte. Y nosotros como prestadores hicimos todo lo posible desde la Federación Argentina para que estos desequilibrios, que te lo voy a enumerar, Ujú. no repercutan de la manera que están repercutiendo. Por ejemplo, en el área metropolitana hay 18.000 unidades de transporte. En el interior hay 14.000. Los subsidios que se reparten son para el interior el 10% de lo que se reparte para el área metropolitana. Es decir, parecería ser que está todo supeditado a que no ocurra nada en Buenos Aires y que en el interior la gente se arregle como pueda, a pie, en bicicleta, y con nosotros, con nuestros empleados, tenemos el inconveniente que si no tenemos recaudación se hace muy difícil hacer frente a la pandemia. Hemos tenido una caída aproximadamente del 80% de nuestros ingresos por recaudación. Eso es en todo el país, no es solamente Paraná. Ujú. Y encima está el otro agravante que el justo reclamo de los empleados de que desde el año pasado no tienen ajustes salariales. Las paritarias vencieron el mes de marzo y hasta la fecha lo único que se ha hecho es solucionarle el problema a los empleados del área metropolitana, que son 50.000, y han dejado a la deriva a 40.000 empleados del interior. Entonces, estamos en una conciliación obligatoria que estaba venciendo en el día de hoy y que se había anunciado un paro nacional en todo el interior por no tener respuesta nosotros como empresarios de no poder darle una respuesta a los reclamos. Y por otro lado, ya se ajustó el salario en el área metropolitana con plata que puso la nación. Es decir, hay obreros de primera y hay obreros de segunda. Hay usuarios de primera y hay usuarios de segunda. Los usuarios de primera tienen los servicios y las empresas tienen la compensación como si no tuvieran la pandemia. En el interior, nosotros, los empleados nuestros, no pueden cobrar, nuestros usuarios tampoco pueden soportar un aumento de tarifas que también está congelada, y nos encontramos una disyuntiva. Cuando se venza la conciliación, está anunciado los paros y no tenemos cómo salir a enfrentar esta situación. Claro, y justamente con respecto a los paros, se había anunciado un paro en diferentes lugares del país, en varias ciudades, entre ellas Rosario, para este fin de semana. ¿Paraná podría estar incluido en esto o no se sabe todavía? Bueno, en Paraná nosotros hicimos un acuerdo en el último paro donde el 50% de los salarios se pagaban con el ingreso de los subsidios provinciales. El subsidio provincial ingresó
el cuarto día hábil, el cuarto día hábil nosotros hicimos frente al 50%. El otro 50% vamos a tener que hacerlo frente con el acuerdo firmado cuando ingrese la plata de la nación. La plata de la nación hasta el momento es una incertidumbre, pero el paro no viene por eso, sino viene por, en Rosario, lo que vos me decías, viene porque le pagaron el 20% nada más del salario, Ah, cosa que claro. acá se pagó el 50%. Es decir, el paro de Rosario tiene no el elemento de paritaria, sino una falta de cumplimiento de los acuerdos salariales anteriores. Y el paro que se estaba decretando para el día de mañana era por las paritarias, no tiene nada que ver con el salario. Es Ujú. decir, todo Paraná, lo que es Santa Fe, lo que son, es todo el interior del país, va a tener un paro general por si no se acuerda con la paritaria, que es imposible acordar. Nosotros no podemos firmar nada porque no vamos a poder hacer frente. Y si no podemos hacer frente, seríamos uno irresponsable firmar y después no pagar. Vamos a Claro. enfrentarnos de vuelta con 50 y pico días de paro como lo que tuvimos. Por supuesto. O sea que por el momento totalmente descartado, salvo que algo cambie, de que se pueda brindar por parte de ustedes un aumento salarial. No, no, en el interior del país está descartado, porque la alternativa son las provincias, pero las provincias tampoco pueden hacer frente, no sé si pueden, no se han hecho presentes a decir si pueden hacer frente al costo del transporte para no tener el problema de una interrupción de los servicios. Ujú. Creo que hoy por hoy apenas podemos pagar los salarios actuales y menos podemos pensar en aumentos salariales. No nos alcanza ni para el combustible. Yo en unas declaraciones decía que se está prestando los servicios con repuestos que estamos sacando a unidades que no están siendo utilizadas porque es imposible comprar ningún tipo de repuesto porque no tenemos Claro. ingresos. Ujú. O sea que, Ser más gráfico, para ser más gráfico, nosotros cortábamos diariamente 86.000 boletos en el mes de noviembre y ahora estamos cortando 17.000 boletos. Ese ujú, es el ingreso que tenemos. claro. Y O con sea ese que ni ingreso hablar, no Marcelo, en caso de que tengan que renovar alguna unidad, comprar un colectivo nuevo, esto en este momento es imposible, ni pensarlo. no, primero, las fábricas están todas paradas, están todas cerradas y no estamos pudiendo pagar las deudas anteriores. Es decir, lo único que se está pagando es salario, no se está incumpliendo con los proveedores de todo tipo. En ningún proveedor, si vos le estás debiendo, te va a mandar un repuesto. Ni hablemos si no le estás pagando las unidades que hiciste compromiso de pago, que desde marzo en casi todo el país ninguna empresa ha podido hacer frente a esos costos. Claro, totalmente. ¿Se sabe, Marcelo, cuándo vuelve el servicio a Santa Fe? Yo a veces paso por el depósito y veo ahí los colectivos estacionados. Me imagino que esto también, por más que los arranquen quizás a diario, se genera un desgaste, las baterías, neumáticos y todo lo que eso implica mover esos coches de nuevo. ¿Hay alguna fecha establecida para la vuelta del servicio con Santa Fe o no saben nada todavía? Bueno, esos son protocolos que determinó la Nación y estarían para iniciarse a la brevedad, Mm, como el servicio de larga distancia. Tienen que autorizar los municipios el ingreso a las terminales y a partir de ahí reiniciar el servicio. Ya que me parece Santa Fe, fíjate vos qué incongruencia hay. Choferes de la misma empresa, fluviales, mm, tienen el que va a Paraná Santa Fe está sin trabajar y se le está pagando un aumento de sueldo. Y claro, el chofer de Fluviales o de ERSA, que es de acá, que está en el mismo lugar, está trabajando y está cobrando menos, porque esa plata viene por la nación y no viene por el acuerdo del impacto en el interior. Fíjate vos claro. hasta dónde llega que va a haber un problema hasta interno entre los compañeros. Uno va a cobrar un sueldo básico de 63.000 pesos y el otro va a seguir con 50.000 pesos. Claro. Y por último, porque tenemos poquito tiempo, ¿esto de los subsidios fue siempre tan dispar la distribución o en los últimos años hubo como un descontrol en esto? Bueno, hubo un momento que era 6-1 cuando se inició en el año 2002. Mm, Cuando empezó el gobierno de Macri el primer año, se estuvo 3-1.
y en el último año del gobierno de Macri volvimos al esquema anterior. ¿Por qué? Porque no se ajustó ningún subsidio para el interior, solamente se tocó los subsidios para el área metropolitana. Y bueno, estamos hoy en el peor momento. Si alguien recuerda, en algún momento nosotros con el gobierno de Macri pusimos algunos carteles que decía 40 pesos el boleto en el interior, 8 pesos en Buenos Aires. Hoy tendríamos que poner el mismo cartel, tendríamos que decir que va a salir 100 pesos o más en el interior y 18 pesos en Buenos Aires. Esa es la relación que hay para la gente, no es para la empresa. El subsidio va directamente al trabajador que usa el colectivo. Se está Claro. perjudicando a la gente. Y hace unos meses atrás, Marcelo, el gobierno nacional había prometido que iba a trabajar en una nueva redistribución de los subsidios, pero por el momento entonces no hubo novedades. No, no se hizo nada. Más grave, en el presupuesto nuevo para el año 2021 se sigue con los mismos fondos, los mismos montos que este año. Es decir, de ninguna manera vamos a poder hacer frente ni siquiera al poder recompensar a nuestros trabajadores que se lo merecen, porque no está contemplado en ninguna parte el mayor ingreso por subsidios. Y ni hablemos recomponer la cantidad de pasajeros. Claro. Esto vino para quedarse y creo que por lo menos hasta el mes de abril, marzo, vamos a estar en el mismo problema hasta que no tengamos una vacuna, que la gente pueda salir y que todo el comercio se abra. Hay algunas empresas en el interior del país que ya cerraron, están paradas, y en otros lugares, en el caso en el sur, hay muchos municipios que tuvieron que hacerse cargo del transporte porque los prestadores desaparecieron. Yo creo que ese es el fin si no se toma ninguna medida de fondo. Claro. Marcelo, muchísimas gracias por este contacto y esperemos que pronto esto cambie, porque si no el panorama, por lo menos para la primera parte del año 2021, es bastante oscuro, bastante complicado. Sí, creo que no vamos a llegar ahí si no aparecen fondos para pagar el aumento salarial que ya se está pagando en Buenos Aires y no en el interior. Esto va a ser inminente, será un paro pasará el día de mañana, y el día jueves de la semana que viene vamos a estar parados en el mismo lugar porque la conciliación obligatoria vence dentro de 5 días. Claro, así es. Marcelo, muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta Un cualquier saludo. momento.